En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Depresión es un trastorno que lleva a la persona a acabar con un episodio depresivo. Esto genera un cuadro de emociones que empieza a producir tristeza, aislamiento y muchas personas se ven perdidas en el alcohol. Algunos estudios muestran que las probabilidades de desarrollar una depresión se triplican para las personas cuyos padres o hermanos han tenido este trastorno. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué no quieres vivir. Yo tampoco ya no quiero vivir. Yo quiero acabar con esto ya. A menudo coexiste con otros trastornos tales como ansiedad, comportamiento perturbador, trastornos alimenticios o abuso de sustancias. También puede conducir a un aumento en el riesgo de suicidio. Mi vida ya no tiene sentido. Nadie cree en mí, nadie me quiere. Ni siquiera mi hija tiene amor para mí. Lo mejor es quitarme la vida y matarla a ella también para que no sufra lo mismo que yo. Mi nombre es Damaris y tengo depresión. Soy diagnosticada con depresión infantil a los 6 años. Siempre me sentía triste, angustiada, de la nada solo me enfermaba, me comenzaba a dar fiebre y a los 16 años quedé embarazada y pues los problemas crecían porque yo me sentía mal, ¿no? Sentía que era un fracaso como madre. Mi hija estaba careciendo muchísimo, la pareja con la que vivía pues estaba hundiendo en el alcoholismo, se iba con sus amigos, no nos daba la atención que nosotros pues necesitábamos, ¿no? Y yo vivía en un lugar pues donde estaba muy solo todo, obviamente todo me causaba miedo, inseguridad, y ahí intento pues acabar con la vida de mi hija y acabar con mi vida, porque yo crecí con las mujeres nacimos para sufrir y yo no quería que eso aconteciera con mi hija, entonces la mejor solución pues era quitándole la vida y posteriormente yo acabar con mi vida. Ese día tomé pastillas, todas las pastillas que yo encontré me las tomé y me sentí tan fracasada, hasta en eso decía yo que era tan nada que no podía ni siquiera suicidarme, o sea, ni eso podía hacer bien. Me sentía vacía, me sentía muy sola, triste. Los deseos de suicidio ahí seguían en mi cabeza mientras yo iba en el transporte público. Eran, hazlo ahora, tu vida no tiene sentido, nadie te quiere, nadie te va a querer nunca, ve todo lo que has hecho. Y también el que mi hija, ¿no? De pronto, pues porque yo no estaba presente, ella tenía más inclinación para con su papá, que solo veía fines de semana, que conmigo. Ahí pues más no era, pues para qué sigues viviendo, ni tu hija que es tu hija te quiere, nadie te va a querer, nadie te ha querido. Es algo horrible, la depresión es la peor enfermedad que un ser humano puede andar cargando. A través de una invitación yo conozco el Templo de los Milagros. Poco a poco se fue yendo ese vacío, esa angustia que yo sentía siempre en mi pecho, se fue. Gracias a Dios tuve un encuentro con Dios y hoy me siento libre de toda angustia, de toda ansiedad, de desespero,
Dios me enseñó a amarme primero yo para que las demás personas pudieran quererme, ¿no? Al como yo era. Y yo también aceptar a las personas tal cual son. Yo conocí a una persona cuando menos lo esperaba, en el momento que menos pues lo quería, lo deseaba. Y hoy, gracias a Dios, fui bendecida con un matrimonio sólido. Mi hija ahora pues es diferente nuestra relación, ¿no? Hoy tengo una familia bendecida y somos felices. Las ganas que yo tenía de quitarme la vida desaparecieron totalmente. Hoy simplemente agradezco a Dios por cada día que Él me da. Yo siempre creí que yo no había nacido para ser feliz. Y pues hoy realmente me siento completa, me siento plena. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muito buenos dias. Sempre é um gosto estar com vocês na programação Hablando de Vida, o programa da Igreja Universal. E como sempre digo que não é um programa, é uma cadena de oração. Buenos dias a você, ama de casa. Buenos dias a você, amigo trabalhador que nos escuta desde seu trabalho. A você, abuelita, todas as manhanitas está aí sintonizada com o programa Hablando de Vida por Alfa 93.1 no FM e também através de nossa página del Facebook. Veja o que a palavra de Deus nos disse com esses testemunhos que acabamos de escuchar, esse testemunho que acabamos de ver, uma pessoa que venceu a depressão. Fíjese lo que a Bíblia nos habla en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, el versículo 7. Bueno es el Señor, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Entonces, esta palavra tem que ver com esse testemunho. Esta pessoa estava em angústia, porque é isso que acontece quando a pessoa é vítima de depressão. Ela é prisioneira da depressão. Por causa da depressão, muitas pessoas quitaram a própria vida. Artistas, pessoas famosas, por causa da depressão, quitaram a própria vida porque não suportaram o vazio que tinham no coração, não no coração, no alma, nem o dinheiro que tinham, nem toda a fama que tinham, nem a mansão em las quais elas viviam, pudo satisfazer ou tapar ou completar o vazio que tinham adentro do alma. É a depressão domínio maligno de Satanás na vida de uma pessoa. E quero que você, na programação de hoje, pueda ter uma esperança, porque as pessoas que estão relatando testemunho que venceram a depressão, testemunhos que venceram a depressão, já tiveram suas vidas cambiadas, e aquele vazio que elas tinham no alma foi completado por a presença de Deus. Sim, Deus existe, meu amigo e minha amiga. Deus existe e Ele está operando sobre aqueles que confiam em Ele. Como está escrito aqui no livro do profeta Nahum, capítulo 1, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce, Ele conoce a los que en Él se refugian. Entonces, aquellos que confían en Él, Ele conoce. Ele conoce. E todas essas pessoas que estão dando testemunhos confiaram em Ele. Então, Ele vindo como na fortaleza, quebrando barreiras, rompendo cadenas e trazendo uma vida nova para estas pessoas. Se você disse, Pastor Oliveira, eu sofro com depressão, ou tenho
tenho em minha casa, eu vivo todos os dias com pessoas que são depressivas. Tenho um familiar meu, tenho um hijo meu. Então, eu quero que você preste atenção a um testemunho mais. Eu quero que você preste atenção a uma pessoa mais que venceu a depressão. E mientras eu vou preparando esse testemunho, eu quero deixar à sua disposição as linhas telefônicas desta manhã, para que você se pueda comunicar com nós. Amém? Não importa a sua religião, queremos ajudar-lhe em oração. 717-9180 ou o WhatsApp 7823314. Se acaso você não vive aqui em Bonaire e você me assiste através da página, você pode escrever ou em los comentários seu nome ou o nome da pessoa que vive em sua casa e sofre com depressão, ou através de nosso Messenger da página mesmo. Pode conversar com nós e nós conversaremos com vocês e orientaremos a todos. Amém? Vaya preparando o vaso com água, deixe cerca aí de la rádio ou de seu telefone, de la computadora, onde você nos está acompanhando para o momento da oração. ¿Está listo o testemunho? Vamos a um testemunho mais. Preste muita atenção como esta pessoa também venceu a depressão. E já regressamos. Mi nombre es Tania y yo vencí la depresión en mi vida. Cuando tenía 12 años, ahí empecé a tener mucha baja autoestima. Cuando mi padre murió, mi mamá me llevó con ella a vivir en otro país. Entonces ahí empecé a sufrir bullying. Empecé a tener muchos cambios en mi vida. Ya no tenía a mi padre y también sufría esa discriminación, ¿no? Yo empecé a generar mucha tristeza dentro mío, tenía muchos malos pensamientos, que yo no servía para nada, que yo no era inteligente, que nadie me quería, nadie me aceptaba, inclusive me apartaba de los chicos, no quería la escuela, tenía muchos problemas con mi mamá, por eso nadie entendía qué era lo que me pasaba a mí, porque ni yo entendía en realidad, a esa edad no comprendía, solamente tenía mucha tristeza dentro mío. Fui creciendo y eso fue aumentando en mi vida. Me puse de pareja, mi esposo era muy frío conmigo, nos peleábamos mucho, tenía mucho insomnio en mi casa, tenía miedo, terror a la noche, no podía estar sola, tenía muchos nervios, también empecé a ser muy nerviosa. Era muy acomplejada, tímida, pero en momentos también cambiaba de carácter de un día para el otro. Era tanta la frustración que había dentro de mí porque en ese momento también, a pesar de todos los problemas que ya cargaba dentro mío, empecé a buscar trabajo y no conseguía por ningún lado. No sabía qué hacer, solamente pensaba en morir porque pensaba que la solución por un lado era eso, porque yo intentaba cambiar esa situación, intentaba cambiar de pensamientos, de actitudes, pero las actitudes tampoco eran constantes. Mis familiares trataron de ayudarme, pero nada tuvo éxito en mí. Nada podía sacar el dolor que yo sentía dentro mío. Entonces yo quedaba ahí en mi mundo, encerrada en eso, y nada de lo que me decían hacía efecto en mí. Yo no quería estar con las personas, quería estar sola, pensaba que no había solución para mí. Me hablaban de casos que habían salido de esta situación, que vencieron, pero yo decía sí, y yo lloraba porque yo decía sí, todo el mundo puede menos yo. Yo hasta intentaba porque yo quería cambiar, yo quería que eso salga de adentro de mí. Entonces yo decía sí, yo voy a intentar, yo hacía, pero después yo volvía a recaer. Yo solo quería morir porque no veía ninguna solución para mi vida. Yo empecé a luchar en el tratamiento contra la depresión. En este lugar aprendí qué era lo que tenía que hacer.
En este lugar no necesitaba medicamentos ni tampoco internarme, todo era gratuito. Entonces solo era poner de mi parte para ir. En ese lugar cuando llegué yo recibí una esperanza, pude ver que había una solución para mi vida. Yo soy una persona feliz, realizada, tengo un matrimonio muy feliz, un matrimonio en el cual yo puedo compartir con mi esposo. Ahora yo tengo proyectos, yo empecé a estudiar, dentro de muy poco ya voy a recibir mi título, yo empecé a tener otra visión de la vida, duermo bien, tengo paz, tengo fuerza, tengo alegría, tengo una familia muy feliz ahora. De esta forma es que muchos llegaron al 2021 sintiéndose cargados. De todas las formas, ha intentado librarse de esta carga negativa, pero, al contrario, su vida ha traído cada vez más dolor y sufrimiento. Lo que más quiere en este momento es una limpieza de adentro hacia afuera. Dios es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En un acto de fe, prepare un jabón y llévelo el viernes para ser consagrado. Y en la oportunidad, también reciba gratuitamente el baño de la descarga espiritual. Y cuando haga uso de estos elementos, determinaremos que reciba la limpieza espiritual completa. Su programa de todos los días está en el aire. Hablando de vida. Yo necesito escuchar tu voz cuando me siento triste y sola. Yo necesito sentir tu mano que me alumbra y me muestra el camino. El aire que respiro eres tú. La canción que canto eres tú. Te necesito y tú eres lo
Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Una persona nacida de Dios va en contra de cualquier lógica natural. No se deja llevar por las circunstancias. Así es la vida de quienes creen en Dios, confían de verdad y colocan 100% sus vidas en las manos de Él. No se trata solamente de recibir una bendición, es mucho más que eso. Es vivir bajo la protección del Todopoderoso, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando la persona conoce a Dios, nace adentro de ella una fortaleza, una capacidad de superar y vencer lo que normalmente no soportaría, incluso enfrentarse a la muerte. Eso lo hace vivir bajo el abrigo de Dios. Es en el día de la adversidad cuando usted más necesita de esta seguridad. La fortaleza lo sostiene así como los huesos sostienen al cuerpo. Esto hace que un verdadero cristiano se mantenga firme. Muchos no tienen la capacidad de enfrentar lo más difícil. Por eso se desesperan. Pero Dios le da una capacidad sobrenatural de soportar lo que nadie puede soportar. Confía en Dios de todo corazón, porque Él tiene y quiere lo mejor para usted. Hola, mi nombre es Ana. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo tenía una vida totalmente destruida. Era una persona triste. Yo tuve una infancia difícil, mis padres me abandonaron cuando aún era un bebé. Me crié en diferentes hogares. Sufrí de abuso, de maltrato físico, de maltrato de trabajo. Y empecé a crecer sin razón de vivir. Me convertí en una adolescente triste, una adolescente que vivía apartada. Me gustaba estar sola. Y no tenía razón para vivir. Además de estar desahuciada por los médicos, de sufrir problemas espirituales, escuchaba voces, tenía delirio de persecución, tenía deseos de suicidio. Y aún con todo eso, mi razón era como que me levantaba y respiraba porque sí, y tenía una vida porque sí, porque tocaba. No tenía planes, no tenía proyectos en mi vida. Y un día alguien me invitó a la Iglesia Universal. Empecé a participar de las cadenas. El Señor Jesús me curó, me liberó, me transformó. Pero aún me seguía sintiendo vacía, aún seguía sintiéndome triste, aún no me sentía completa. Me hablaron del Espíritu Santo. Entonces empecé a tener interés por las cosas de Dios. Quería conocer quién era Dios. Y empecé a buscarlo. Venía miércoles, venía domingos. Y un día en una Santa Cena sucedió ese gran día. El Señor Jesús entró en mi vida. Recibí el Espíritu Santo y entendí el por qué yo existía. Entendí por qué Él me había creado. Y fue
es el día más feliz de mi vida. Yo creo que yo pude recibir muchas cosas. Usted puede ser liberado, usted puede ser económicamente bendecido, usted puede tener una familia transformada, pero eso nunca va a ser tan valioso como el bautismo con el Espíritu Santo. Él se convirtió en la razón de mi vida. Pasé a entender el por qué Él me creó. Y me volví feliz. Pasé a ser una adolescente que tenía afecto por las personas. Pasé a amar mi familia, a tener gusto por ir a visitarlos. Me volví una persona cariñosa y empecé a amarme, porque yo era una persona que no me valoraba. Y no sé, fui otra Ana. Desde ese día mi vida pasada quedó atrás. Lo que realmente nos transforma y nos hace personas nuevas, aquello que nos llena es el Espíritu Santo. No son las cosas, no son las bendiciones, es Él. Después de que yo tuve un encuentro con Dios, decidí que Él me usara, me puse a disposición de Él. Y hoy en día yo puedo decir que la mayor experiencia que un ser humano puede recibir es el encuentro con Dios. No tiene otro. La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Daqui a alguns minutos entraremos em oração. Eu já tenho acá meu vaso com água comigo para o momento de la oração. Amém? Eu também vou incluir para a oração a senhora Marluce Alves para a oração, Maritza de Los Ángeles. Também incluirei para a oração a Fabián Gomes e também incluirei a senhora Aurora Santer aqui para a oração. Estou colocando em el aceite. Hoje estaremos orando por la sanidade, orando não, determinando sanidade, durante todo o dia, especialmente às 6:30 da tarde, com o aceite, o tratamento com o aceite santo, cumprindo com as normas de salubridade. Pido a todos que quando venham com su tapa-boca. Em la puerta da igreja está aí o recipiente de álcool gel para que você pueda limpiar suas manos. As sillas estão uma separada da outra, conforme o Departamento de Salubridade nos ha mandado, para que você participe de uma forma segura de la reunião. Amém? E amanhã, miércoles, estaremos em la cerimônia mais importante da Igreja do Senhor Jesus, que é a Santa Cena, de las reuniones de miércoles de los hijos de Dios. Una cerimônia especial aonde estaremos adorando al Espírito Santo, buscando a força do Espírito Santo. E algo interessante, que nós estamos em el estudio sobre la liberação de la carne, como vencer los deseos de la carne. Cada miércoles, esse miércoles estaremos en el segundo miércoles. Você estuvo el miércoles passado, você pudo participar da reunião e pudo ver o primeiro vídeo de el porquê o inferno existe, os terrores do inferno. E este miércoles, agora na Santa Cena, vamos a ver o segundo vídeo, onde se explica por que o inferno é necessário. ¿Por qué Dios creó el infierno? Ese es el segundo video de la reunión de miércoles. Por eso que la reunión de miércoles es la principal reunión de la iglesia. Entonces, hago un llamado a los obreros,
a los discípulos, a los candidatos a obreros, a los evangelistas, al grupo joven, al grupo Caleb, a los miembros, hasta usted que estuvo por vários motivos apartado da igreja, é a oportunidade de você regressar. E ao você regressar, estaremos atendendo-lhe, estaremos allí para recibir-lhe, e a igreja de Jesus está lista para receber a você. Não se preocupe. E incluso você que sempre desejou vir a participar, pode vir, não se preocupe. Você não tem que pagar absolutamente nada, você tem que vir com fé. Se você tem uma Bíblia aí, você vendrá com ela. Pastor, a Bíblia que tenho é católica. Não se preocupe. Lo que nós leeremos está na Bíblia católica também, porque é a palavra de Deus. E você saldrá com duas reações. Primeiro, a força do Espírito Santo. E segundo, com o alerta de la salvação em sua mente e em seu coração. Fíjese lo que a Bíblia nos habla sobre receber a presença do Espírito Santo. No livro de Juan, Evangelho de Juan, capítulo 7, o versículo 37. Jesus estava em uma fiesta e de repente a Bíblia diz assim: Jesus se puso em pé. Em meio da fiesta, Jesus se puso em pé e alçou a voz, dizendo: Se alguno tiene sede, venga a mim e beba. Se alguno tiene sede, venga a mim e beba. Fíjese que Jesus estava em uma fiesta. E que é o que há em uma fiesta? Coisas para beber. E o Senhor Jesus observava dentro de uma fiesta. Se você ler o capítulo completo, você se dará conta de que o que estou falando é certo. Jesus estava em uma fiesta e Jesus estava vendo as pessoas supostamente divertindo-se. Porque uma pessoa que está em uma fiesta, uma pessoa que está levantando uma botella de bebida, cerveja, álcool, ou levantando um vaso de refresco, se supõe que ela se está divertindo, por isso ela está aí em uma festa. Jesus estava observando em la fiesta o vazio que havia en el corazón de las personas, en los corazones. Ele sabia, estão aqui, estão celebrando, supostamente estão divertindo-se, e muitos estavam allí na festa com uma sede de alegria, uma sede de felicidade. Por que o Senhor Jesus, lhe hago uma pergunta, por que o Senhor Jesus não esperou uma outra ocasião para dizer ou fazer esta pergunta: se alguno tiene sede, venga a mim e beba? Por que a Bíblia não disse porque Jesus não foi, por exemplo, a um velório, um velório, um enterro, e mirando as pessoas tristes, não lhes digo isso? Por que em uma fiesta? Porque a fiesta mostrava que muitas pessoas estavam allí de aparência. Muitas estavam allí de aparência. Era uma festa. Não sei se havia álcool, se não havia álcool, se havia vinho com álcool, como é a discussão de muitas pessoas, que Jesus bebia o vinho também, que não tinha álcool ou que tinha álcool. Eu não sei. Solamente sei que nessa festa, que a Bíblia habla en el livro de Juan, Jesus sabia que en el interior de las personas havia uma sede de alegria, de paz e felicidade. E ele hizo a invitação: se alguno tiene sede, venga a mim e beba. Por supuesto, algumas pessoas não entendiam o que ele estava dizendo, pero outras sí entendiam. Pode ser que você também sintonizou o programa, está conectado no programa, e você disse: de que sede Jesus está falando? É a sede de paz, é a sede de felicidade, é a sede de conhecer
la alegría. Hay personas que desde cuando nacieron no saben lo que es familia unida, no saben lo que es alegría, no saben lo que es tener paz. Y Jesús hoy, Él le está llamando también. Si usted tiene sede de paz, sede de felicidad, Jesús en esta mañana le está llamando. Está llamando, está haciendo a usted la invitación para que usted venga a buscarlo, para que usted lo busque. E se você crê, a hora daqui a alguns momentos, vamos fazer a oração. E nesse momento de la oração, você pode abrir seu coração para Ele e deixá-lo entrar e obrar em seu coração, trabalhar em seu coração. E se você disse, pastor, eu quero mais, aí você é nosso invitado especial para este miércoles está conosco em la Santa Cena. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele envolverá. Amém? Preste atenção a esse testemunho. Esta pessoa relata sua experiência com o Espírito Santo. E logo depois desse testemunho, eu, com meu vaso com água aqui, já entrarei em oração em seu favor. Ponga muita atenção nesse testemunho. Mi nombre es Diana García y antes de conocer la Iglesia Universal yo tenía muchos problemas espirituales. Desde pequeña yo ya venía viendo bultos, con mucho miedo. En las noches yo no podía dormir, me amanecían morados en el cuerpo y no sabían las causas. Bueno, y así pasó el tiempo. Después yo conocí a mi esposo pensando que iba a ser feliz, que todo iba a estar bien, pero no fue así. Ya no era solamente yo con los problemas espirituales, sino él también. En las noches no podíamos dormir, escuchábamos pasos, era miedo que sentíamos de que no podíamos ni siquiera apagar la luz. Necesitábamos que alguien nos acompañe porque era el miedo, era un pánico que nosotros sentíamos, porque aún con la luz encendida nosotros sentíamos que algo nos oprimía, que algo nos presionaba el pecho como queriéndonos ahorcar, una cosa así, era algo bien feo, era un mal espiritual. Bueno, y a raíz de esto, queriendo encontrar la solución, la salida de este problema, acudimos a curanderos, a brujos, queriendo encontrar la solución, pero no fue así. Después tuve a mi hijo y a los pocos días de nacido mi hijo también ya era enfermo. A los 17 días de nacido le cayó una infección general porque le afectó la parte interna y también externa de su piel. Y el médico dijo, hay dos salidas, o él sana con el procedimiento que le vamos a hacer o él muere porque la infección ya estaba muy avanzada. Yo me sentía muy, muy triste, sin salida, pensaba que ya no había salida porque con todo lo que estábamos pasando, sin dinero, enfermos, la situación económica mal. Así llegamos a la iglesia. No fue fácil porque al inicio me costó bastante dar ese primer paso porque no tenía casi nada en este mundo, pero lo poco que tenía me costaba dejarlo. Era una cosa así como que ¿qué van a decir tus amigas? Así como que si te invitan a una fiesta, ¿cómo vas a decir para no tomar, para no bailar? Y esas cosas, todos esos pequeños detalles yo veía. Y ahora es algo insignificante, pero en ese tiempo era algo así como que estaba muy pegado dentro de mí y como que no podía abandonarlo. Pero no, yo decidí dar ese primer paso y bautizarme en las aguas. Me bauticé. Yo ya vi que mi esposo ya no era más enfermo, que mi hijo se sanó, ya no era tampoco más enfermo. Ahora es un niño sano, libre de todo mal. Yo también fui liberada de todos esos problemas espirituales. Y así, esos fueron los primeros cambios que yo empecé a ver en mi vida.
tenía cosas todavía dentro de mí que yo sabía que tenía que abandonar, que yo tenía que dejar. Y era perdonar, era aprender a perdonar a las personas que una vez nos hicieron daño. Yo decidí perdonar, decidí dejar todo el dolor que yo sentía en mi corazón. Saqué de mi corazón ese dolor, el resentimiento, el recordar el daño que a uno le han hecho. Decidí dejarlo, sacarlo de mi corazón para que el Espíritu Santo entre en mí. Y así fue eso que tuve que sacar de mi corazón y hacer el propósito. Yo sentí la necesidad de buscar más de Dios. Yo escuchaba mucho hablar del Espíritu Santo y yo quería saber más lo que era eso. Y fue así que yo me empecé a enfocar más en las cosas de Dios, a dejar toda la vida mal que yo ya había tenido, porque yo quería más de Dios y querer más de Dios. Yo sabía que tenía que dejar las pequeñas cosas que todavía en mí estaban. Y yo quise buscar más de Él. Hice un propósito del ayuno de Daniel. Yo quería tener el Espíritu Santo, yo quería tener a Dios dentro de mí, porque era lo que a mí me faltaba. Yo ya estaba libre de los males que me atormentaban, pero yo quería más de Dios, yo quería experimentar ese espíritu que los pastores predicaban. Yo decía, yo quiero tener, y fue así que yo hice un propósito del ayuno de Daniel. Yo oraba, ayunaba, oraba en las madrugadas y pidiendo, hasta que un miércoles, yo recibí el Espíritu Santo. Y desde ahí yo tengo la certeza de que Dios es conmigo, que el Espíritu Santo es conmigo. Esa certeza entró dentro de mí. Y fue ahí que yo quise decir para todas las personas, ya no sentí esa vergüenza, ya no sentí ese miedo de hablar para Jesús. Porque ese miedo se fue y ahora yo puedo hablar, yo puedo decirle, si yo veo a una persona sufriendo, yo le digo, hay una esperanza, hay una oportunidad para las personas que están sufriendo allá afuera. El Espíritu Santo es nuestra fuerza, es el poder que Dios nos da para nosotros. Y la mayor bendición que ahora tengo es tener el Espíritu Santo en mi vida, porque Él me dio esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad que yo nunca en otro lugar encontré. ¿Usted sabe quién es Jesús? Para el ciego es la luz. Para el hambriento, el pan de vida. Para el sediento, la fuente de agua viva. Para el enfermo, Jesús es la cura. Para el solitario, el amigo fiel. Para el reo, el abogado. Para el perdido, el Salvador. Para el que no tiene rumbo, Jesús es el camino. Para quien fue engañado, la verdad. Para el muerto, Él es la vida. Jesús es todo. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Senhor Jesus, aqui estamos nesta manhã de oração. Mi Senhor, com esta madre que está em casa e puso, mi Senhor, a fotografia de seus familiares, de seus hijos, cerca da rádio. E ora, meu Deus, pedindo a liberação deste hijo vicioso, deste familiar que está prisioneiro das drogas, do álcool, esta esposa, Senhor, que já não suporta mais os maltratos físicos, psicológicos, e esta pessoa, Senhor, que pensa em abandonar todo.
está chegando, meu Senhor, ao limite de meu Senhor Jesus, paciência. Pessoas que se encontram agora em um hospital, meu Senhor, lutando contra o coronavírus, lutando contra um câncer, contra uma enfermidade que os médicos já lhe disseram que não podem fazer nada. Oh, meu Senhor, unimos a fé com esta pessoa e quero que seu poder alcance a cada uma de elas, tocando seu corpo, arrancando esta enfermidade, meu Deus, haciendo com que a sanidade chegue a onde esta pessoa está, para que ela levante-se, para que ela, Senhor, tome agora a decisão, meu Senhor, de buscar-te. Meu Deus, oro por aqueles que nos escreveram e pediram oração. Seus nomes estão no aceite, seus familiares, meu Senhor, madres que com lágrimas em los olhos querem o cambio. Oro por esta pessoa que ha lutado também contra a depressão, que ella seja tocada neste momento. Meu Deus, bendiga o vaso com água. Por fé, seja esta água um remédio, na medicina, para que quando esta pessoa beba, seja livre e receba agora liberação. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E se você crê, diga também amém e graças a Deus. Pode beber a hora del água e Deus ha ouído sua oração e receba agora as forças e a sanidade em nome de Jesus. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio. Graças a Deus, usted pode crer que Deus ha ouído sua oração, amém? Ele lhe ha tocado. Se você estava enfermo, ahorita mesmo, receba a sanidade e ânimo para que você, hoje mesmo, tome a decisão de buscar a Deus. Como tantas pessoas han relatado em seus testemunhos a transformação, eu creio que você também pode dar seu testemunho. Amém? Nossa direção de nossa Igreja Universal aqui em Bonaires, na calle Indústria Pariba, número 32. Quando você entra na calle Indústria Pariba, você vai ver um aviso grande que diz Universal. Você verá uma mano e o versículo que diz: venham a mim todos os que estão cansados. E aí a porta está aberta, você é bem-vindo. Não tem que pagar nada, tem que vir com fé. Amém? Que Deus me los bendiga. Le esperaremos hoje também, determinando a sanidade durante todo o dia, 10 e 3, 10 da manhã e 3 da tarde, e especialmente às 6:30 da tarde. E amanhã estaremos de regresso, falando mais de vida, falando mais do poder de Deus e com a Santa Cena de los hijos de Deus en este miércoles. Amém? Deus me los bendiga. Um feliz dia martes e hasta la próxima. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar.
La Santa Cena es la ceremonia más importante del cristianismo, pues es la participación física del Señor Jesús para fortalecer su iglesia. El cáliz, que representa su sangre, y el pan, su carne, se comparten con quienes realmente quieren vivir una vida con Dios. En la Santa Cena, los enfermos son curados, los oprimidos son liberados, y todos los que creen reciben la vida que viene de Dios. Si eso es lo que usted desea, participe este miércoles en la Santa Cena del Señor. Medidas para evitar la propagación del COVID-19 coronavirus. Acatando las normas impuestas por el gobierno para el combate contra el COVID-19 coronavirus, las cuales son evitar aglomeración, higiene y distancia social, la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire ha tomado estas medidas para que usted pueda participar de nuestros cultos de una manera segura. Por esta razón, al usted llegar a la iglesia, será recibido por uno de nuestros obreros. Inmediatamente usted será dirigido al dispensador de gel antibacterial para desinfectar sus manos. Después de desinfectar sus manos, usted podrá tomar asiento en la silla que previamente fue esterilizada. Usted puede observar que cada silla tiene la distancia sugerida. De esta manera, usted podrá participar de la reunión de una forma confortable y segura. Recomendamos que haga uso de su máscara para participar de nuestras reuniones. La Iglesia Universal del Reino de Dios, ayudando a prevenir el COVID-19. Todos están bienvenidos. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.